Hola, buenas tardes. Soy Carlos Padrón, soy productor audiovisual y estratega en marketing digital. Y yo, Fabiola de Padrón, soy abogado especialista en Derecho Laboral. Como siempre, es un placer saludarles cada semana y hoy nos conectamos desde la ciudad de Valencia, Venezuela. Bienvenidos todos los participantes que se conectan desde Colombia, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Portugal, Alemania y por supuesto Venezuela. Bien, para dar inicio al episodio de hoy me gustaría que recordáramos lo que aprendimos la semana pasada. Lila y Nicolás nos compartieron que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿recuerdan? Y que Él mismo afirmó ser Dios. Entonces, el objetivo de esta semana es que tú y yo reconozcamos que aunque Jesús haya venido a la tierra como hombre para cumplir el plan de salvación de la humanidad, es decir, morir por los que habrían de creer en Él, su carácter moral, sus enseñanzas y su influencia demostraron que en efecto y sin duda alguna Él es Dios. Ahora bien, ¿de qué forma Él demostró ser Dios? Precisamente este punto será el que abordaremos el día de hoy. Sí, lo cierto es que una cosa es que Jesucristo haya dicho que Él es Dios y otra muy distinta es que sus obras respaldan lo que dijo ser. Hace unos minutos les comenté que mi profesión es ser abogado. Yo les puedo decir inclusive que lo soy. Puedo vestirme como una y hasta hablar como una. Pero en la práctica, junto con los títulos que acreditan lo que digo, se verá si realmente soy lo que digo ser. Jesucristo en la tierra demostró ser Dios. Sus seguidores más cercanos llegaron a estar tan convencidos de lo que Él decía ser, que estuvieron dispuestos a seguirle y morir por Él. Pero, ¿qué pruebas hay que respalden todo lo que Jesús dijo? Ellos tuvieron que haber visto en Jesús cualidades que lo llevaron a reconocerle como Dios. De hecho, Tomás, uno de sus discípulos, les dijo: Señor mío y Dios mío. Eso lo podemos encontrar en Juan, capítulo 20, versículo 28. Por eso es que se hace necesario que profundicemos sobre la vida de Jesús y determinemos si en efecto sus obras confirman o no el hecho de que Él es Dios. Comencemos con su entrada al mundo. Su nacimiento fue completamente único. Tú y yo hemos de estar de acuerdo en que Mahoma, Confucio, Buda y el resto de los seres humanos, incluidos tú y yo, nacemos en forma natural, ¿cierto? Todos sabemos que el esperma humano de un hombre fecunda el óvulo humano de una mujer. Pero esto no fue lo que ocurrió en el caso de Jesús. Su madre María quedó embarazada siendo ella virgen. Aquí, la historia no pone tanto énfasis en la virginidad de María, sino más bien en el hecho positivo de que Jesús sería concebido por medio del poder de Dios y no por una relación sexual humana. Pero es importante saber dónde se encontraba Jesús antes de venir al mundo. En la Biblia, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5, registra lo que Jesús dijo. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Fíjense que esa frase está resaltada allí en la lámina. Por lo que vemos entonces es que Jesús, siendo Dios, se encontraba en el cielo junto al Padre antes de venir a la tierra. Lo vemos también en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, es decir, Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, volviendo al punto de su nacimiento, quiero explicarte por qué su concepción fue completamente única e irrepetible. Mucho antes de que existiera la Biblia escrita, aún mucho antes de que alguien hubiera escuchado acerca de Jesucristo, Dios levantó en el jardín del Edén una señal que apuntaba directamente al medio por el cual su hijo nacería como el Salvador. Cuando Dios maldijo a la serpiente que tentó a Eva, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15.
Este versículo es la promesa de un evento que se cumplió cuando Jesucristo vino al mundo, porque la simiente de la mujer claramente es Jesucristo. Entonces es muy importante señalar que en el libro de Génesis se refiere específicamente a la simiente de la mujer y no a la simiente del hombre. El proceso natural de concebir y dar a luz tiene que ver con el óvulo de la mujer y el esperma del hombre. El óvulo y el esperma son semillas de los dos sexos que son necesarios para el nacimiento humano. Cuando Dios le dijo a la serpiente que sería aplastada por la simiente de la mujer, se refería a un proceso sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás sería derrotado por una persona concebida de la simiente de la mujer solamente, sin el requerimiento de la semilla del hombre. Y la Biblia anuncia ese mismo proceso sobrenatural otra vez 700 años antes de que Dios naciera como un bebé, cuando el profeta Isaías dijo: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Presten atención. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nótese, la Virgen concebirá. Isaías capítulo 7, versículo 14. Los profesionales en medicina y biología que hoy nos escuchan, hay doctores en este grupo, ¿cierto? Hay también creo que estudiantes que están en los últimos semestres de medicina escuchándonos hoy, ¿cierto? Ok, bueno. Todos ustedes pueden estar de acuerdo en lo siguiente. Según la naturaleza, las vírgenes no conciben, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la concepción requiere que el óvulo femenino sea fertilizado por el gameto del hombre, es decir, el esperma, para formar una nueva célula. El punto es el siguiente. Aquí Dios promete algo que nunca se había visto antes en la historia humana. Y no se ha visto después. Un bebé nacería fuera del proceso natural de la concepción. En vez de eso, el Espíritu Santo de Dios mismo formaría en la matriz de María un bebé de origen divino. La evidencia del nacimiento virginal no solo nos lleva a la conclusión de que Jesús es quien dijo ser, sino que también muestra cuánto se identificó con nosotros. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y voluntariamente soportó los desprecios y las burlas de aquellos que no creían en Él. La evidencia de que Jesús es Dios a través del nacimiento virginal es solo una de las verdades que Dios nos ha dado para confirmar que Él nos acepta a nosotros y que envió la única persona que podía redimirnos. Carlos, y no solo tenemos las referencias bíblicas sobre el nacimiento de Jesús, sino que además podemos citar las palabras de Juan Calvino, famoso teólogo francés del año 1500, quien afirma: ¿qué evento extraordinario estaría anunciando el profeta Isaías si hablaba de una joven que concebiría por medio de tener relaciones sexuales con un hombre? Habría sido incoherente considerar un hecho así como una señal o un milagro. ¿No lo creen? Supongamos que se habla de una joven que quedará embarazada por medios naturales. Todos habrían dado cuenta de que era absurdo que, después de anunciar algo extraño y extraordinario, el profeta añadiera que una joven concebirá. Por consiguiente, debemos notar que el profeta Isaías, en el versículo que mencionó Carlos anteriormente, habla de una virgen que concebirá, no por los medios naturales ordinarios, sino por el poder del Espíritu Santo. También escuchemos lo que dice el apologista Henry Morris. Que Jesucristo haya nacido de una virgen no es verdad solo porque la Biblia lo enseña, sino porque es el único tipo de nacimiento consistente con el carácter y la misión de Jesucristo y con el plan de Dios para la salvación de un mundo perdido. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, afirmar que el milagro del nacimiento de Jesús a través de una mujer virgen es imposible, es negar la existencia de Dios o que Él es incapaz de controlar su creación. Entonces, ya conocimos cómo fue el nacimiento de Jesús. Hablemos ahora sobre su carácter. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se comportó Jesucristo mientras estuvo en la tierra? Recuerda que Él fue humano como nosotros. Tenía un cuerpo humano.
Él comía, bebía, sudaba, se cansaba, sentía dolor. También tenía emociones humanas. Él experimentó amor, alegría, tristeza. Vivió experiencias humanas. Creció dentro de una familia así como tú y yo. Recibió una educación, trabajó, fue tentado, lloró, sufrió, fue torturado y experimentó la muerte. Entonces, si Dios se hizo hombre, tú y yo esperaríamos que no pecara aunque fuera humano como nosotros. ¿Qué esperaríamos? Más bien que sus actitudes, reacciones y su comportamiento respalden que Él es Dios, ¿cierto? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. En una oportunidad, Jesús le preguntó a un grupo: ¿quién de ustedes me halla culpable de pecado? Eso lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 46. Pues puedo decirles que nadie pudo responder ni una palabra. No tuvieron nada negativo que decir de él. Cuando él los invita a que lo acusen, la gente lo analizó y lo encontró inocente. No tenían prueba alguna de que él hubiese pecado. Jesús podía pedir que lo examinaran así porque él sabía que no había pecado, no tenía pecado. Si tú le preguntaras a mi esposo: ¿tú hallas culpable a Fabiola de alguna cosa, de algún pecado? Seguramente él te diría no de una. Déjame nombrarte unas cuantas. Es más, te haría una lista. En Jesús no pasó así. No pudieron encontrar nada con que acusarle. No pudieron decir: sí, yo me acuerdo de alguna. ¿Te acuerdas, Jesús, cuando le gritaste a María, tu madre, porque no quería que fueras a visitar a Lázaro? ¿O te acuerdas cuando hablaste mal de Marta? No, porque en todo tiempo él se comportó sin pecado, de forma íntegra. Tanto así que él pudo decir de sí mismo: yo siempre hago lo que agrada a él, o sea, al Padre. Eso lo podemos encontrar en Juan 8, capítulo 29. Él estuvo obediente a todo lo que Dios decía. De esta forma nos da el ejemplo de que él, siendo Dios, fue obediente en todo hasta completar su misión en la tierra. La revista Time describe a Jesús como el símbolo más estable de pureza, generosidad y amor de la historia occidental. Hubo un artículo en El Espectador hace algún tiempo de Matthew Parris, quien se define como ateo declarado. Escuchen. Y lo que dijo era: le tengo mucho respeto a Jesús porque su vida era tan radical que nos deja incómodos. Y continúa: si Jesús no hubiese existido, la iglesia ciertamente no podría haberlo inventado. Fíjense en otro rasgo del carácter de Jesús. Cuando lo estaban torturando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las cosas que los evangelios dicen de él es que todo lo hizo bien. ¿Podría tal persona ser un malvado o un lunático? Yo no lo creo. La Biblia siempre muestra la inconsistencia de la gente. Ella no oculta las fallas de sus personajes. De esto no se escapa ni David, el gran rey de Israel, ni Moisés, el libertador de los hebreos. El Nuevo Testamento registra las fallas de sus más fieles seguidores casi en cada libro. Pero jamás encontramos que se hable de algún pecado de Cristo. Y esto es sorprendente, pues sabemos que Jesús vivió acompañado de sus discípulos todo el tiempo a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio. Y uno espera que hayan notado alguna caída, pues mientras acompañaban a Jesús, pero más bien testificaban que nada de eso jamás ocurrió. ¿Y cómo sería o cómo nos pasaría a ti y a mí si le preguntaran a nuestras familias, amigos y nuestros vecinos cómo es nuestro comportamiento? Los discípulos jamás vieron en él los pecados que veían en sí mismo. Entre ellos se irritaron, murmuraron y discutieron, pero nunca vieron este tipo de cosas en Jesús. Más bien en Jesús vieron las siguientes características que podemos encontrar en los evangelios. Vieron que era lleno de compasión, que era perdonador, humilde, amoroso y entregado a su misión, que no tenía pecado.
De hecho, su trato hacia los demás lo diferenciaba de todos a su alrededor. Con los adultos, él se interesaba, se compadecía de sus necesidades. Con los niños, él dedicaba tiempo para los niños. Cuando otros querían que se fueran, que se retiraran, les estorbaban, Jesús era paciente y los trataba con amor y ternura. Aquellos que ofendían a otros, Jesús no era rápido para emitir juicio. Él trataba a los pobres con respeto, a las mujeres con dignidad y respeto. Su comportamiento y su carácter siempre fue libre de egoísmo y sin pecado. Jesús también comprobó su carácter como Dios a través del amor incondicional que tuvo y que tiene por nosotros, que es único en la historia. Él voluntariamente se ofreció como sacrificio por nuestro pecado y nos ofrece el regalo de la vida eterna a todo aquel que lo quiera aceptar. Solo Dios hecho hombre podría reunir todas estas características. Así que todas estas características hacen a Jesús único entre todos los hombres. Sus rasgos personales atraían a la gente hacia él. Sus virtudes eran admiradas por aquellos que le seguían, ya que encontraban en él amor, aceptación, perdón de pecados, libertad, sanidad, palabras de consuelo y de vida. Si él hubiese estado loco como algunos afirman, sus reacciones y palabras incoherentes se hubiesen hecho notar, ¿no lo creen? Y además hubiese generado en otros rechazos. Piense unos segundos en esto. ¿De qué modo el carácter de Jesús nos ayuda a confiar más en él? Después de haber escuchado acerca del carácter de Jesús y que en él encontramos amor incondicional, aceptación, perdón de pecados, consuelo, libertad y vida, ¿qué sientes ahora respecto a Jesús y por qué? Imagínate por un momento viviendo en el tiempo de Cristo en esta tierra. Tú estás allí escuchando sus enseñanzas y observando cómo se está comportando. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Le seguirías? Otro aspecto en el que nos podemos fijar es qué enseñó. La enseñanza de Jesús está ampliamente reconocida como la más grande jamás pronunciada por un ser humano. Dentro del contenido de sus enseñanzas encontramos las siguientes. El nuevo nacimiento. Recordemos que Rafael Castillo nos habló acerca de este punto, donde Jesús, en su entrevista con un dirigente religioso llamado Nicodemo, claramente hace notar la necesidad absoluta de una nueva vida dada por Dios. Él explica que así como entramos al mundo físico por el nacimiento biológico, así uno puede llegar a tener una nueva vida, solamente por el nacimiento espiritual al creer y recibir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Él también enseñó: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo tengo poder para perdonar sus pecados, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos enseñó también cómo debemos tratar y amar a los demás, inclusive a aquellos que nos perjudican o que no nos caen bien. Nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás tal y como quieres que te traten. Ama a tu enemigo. Qué difícil. Ofrece la otra mejilla. Muchas leyes se basaron originalmente en sus enseñanzas, ¿sabías? Progresamos en casi todos los ámbitos de la ciencia y de la tecnología, pero nadie ha mejorado la doctrina moral de Jesús. Son las mejores palabras de la historia. Además, su enseñanza sobre la salvación por fe y no por obras es la idea más revolucionaria y transformadora que se haya enseñado. Jesús, siendo Dios, también hizo demandas o exigencias. Lo que Jesús demanda de nosotros no es simplemente una obediencia ética y nada más, sino una entrega completa a Él. ¿Qué implica eso? Pues sujetar lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos a lo que dice su palabra. También enseñó que debemos seguirle cuando nos dijo: síganme. Aprender de su ejemplo cuando estuvo en la tierra, ir a Él y creer en Él. Podemos reaccionar negativamente a las leyes de Dios. Quizás vemos sus mandamientos como restrictivos o limitantes,
pero no nos damos cuenta que esos mandamientos son como los de un padre amoroso. Cuando tu padre de pequeño te decía no coloques el dedo en el tomacorriente porque te va a hacer daño, en ese momento tú ignorabas que eso podía hacer daño. Pero tu padre, como lo conocía y lo sabía, quería alertarte, pues Dios es igual. Él lo hace para nuestro bien, porque Él sabe muchas cosas que tú y yo ignoramos. Es como un general dirigiendo a sus soldados desde un helicóptero. Él puede ver todo el campo de batalla, sabe incluso dónde se esconde el enemigo y sus trampas. Cada verdad, cada regla y cada guía que provienen de la palabra de Dios se originan en un corazón amoroso y en el mismo carácter de Dios que tiene como meta nuestro propio bien. Scholen Ash, un novelista polaco que dedicó sus trabajos al pueblo judío, escribió: Jesucristo es la persona más sobresaliente de todos los tiempos. Ningún otro maestro judío, cristiano, budista o maometano es todavía un maestro cuyas enseñanzas sean una brújula para el mundo en que vivimos. En cuanto a sus propias palabras, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso está en Lucas 21:33. El erudito británico Griffith Thomas dijo: el testimonio actual de la obra de Jesucristo no es menos real de lo que era en el pasado. En el caso de todos los grandes hombres de la historia del mundo, la experiencia será siempre inevitable e invariable de que el hombre de que se trate primeramente tendrá poder, después solamente nombre y por último será un mero recuerdo. Con Jesucristo sucede exactamente lo opuesto. Murió en la cruz en vergüenza. Su nombre poco a poco se fue haciendo más y más poderoso y hoy tiene la mayor influencia sobre el mundo. Sé que expreso algo absolutamente real cuando digo que todos los ejércitos que han marchado, todas las flotas marinas que han existido, todos los congresos que se han reunido y todos los reyes que han gobernado, puestos juntos, no han podido afectar la vida del hombre sobre la tierra como lo hizo y continúa haciendo Jesucristo a los que le reciben como Salvador y Señor. Así que, si tú nunca le has pedido a Jesucristo venir a tu vida como el Señor, primero en tu intelecto, para que te ayude a cambiar tu manera de pensar, también para que sea el Señor en tus emociones, para que te enseñe a amar, perdonar y tener gozo, y ser el Señor en tu voluntad, para que tú puedas tomar las decisiones correctas y para que tu comportamiento, actitudes y conductas reflejen el testimonio de un hombre y de una mujer íntegra. Puedes hacerlo en este momento. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta, es decir, tu vida, tu corazón en este momento, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, si tú le invitas a entrar, a ser tu Señor y Salvador, reconociendo primeramente tu condición actual como pecador separado de Dios, dice Jesús: entraré a Él. Que hoy puedas tomar la decisión en tu corazón de invitarlo a que sea tu Señor y Salvador, como el único camino provisto por Dios para que puedas relacionarte con Él y estar en armonía con Dios. Pídele también que te ayude a vivir la clase de vida que Él quiere que vivas y que te guíe constantemente. Confiemos en su palabra, en sus promesas. Dios nunca miente, su palabra no pasa. Además, la Biblia dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos contesta. Que Dios les bendiga. Te invitamos ahora a participar en el tiempo del taller. Tomemos los próximos 15 minutos.